Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y esto es Archivos Prohibidos, el espacio donde abrimos historias que mucha gente leyó, pero muy pocos entendieron realmente. Aquí no venimos a resumir libros, venimos a meternos dentro de ellos. Porque algunas historias terminan cuando cierras la última página y otras apenas empiezan ahí. Así que apaga las distracciones, ponte cómodo, porque esta noche vamos a abrir un archivo que jamás debió quedarse solo en papel. Hoy, en Archivos Prohibidos, Columbine, de Dave Cullen. Comenzamos. Hay algo inquietante en las tragedias que llegan sin avisar. No porque sean violentas, no porque sean famosas, sino porque justo antes de ocurrir todo parece perfectamente normal. Piensa en eso un segundo. Las peores historias casi nunca empiezan con música de suspenso. No empiezan con cielos oscuros. No empiezan con señales sobrenaturales. Empiezan con una mañana cualquiera, con personas haciendo exactamente lo mismo que hicieron el día anterior. Y el 20 de abril de 1999 fue una de esas mañanas. Littleton, Colorado. Un suburbio tranquilo, calles limpias, casas ordenadas, jardines bien cuidados. El tipo de lugar donde muchas familias creen que nada realmente malo puede ocurrir. Aquella mañana los despertadores sonaron como siempre. Los padres tomaron café. Algunos adolescentes salieron de casa sin desayunar porque iban tarde. Otros discutieron por tonterías completamente normales. Tareas pendientes, exámenes, amigos, novios. La clase de cosas que parecen importantes cuando tienes 16 o 17 años. Y mientras todo eso ocurría, nadie tenía la menor idea de que estaba viviendo las últimas horas de una realidad que desaparecería para siempre. Porque cuando una tragedia golpea a una comunidad, no solo mata personas, también destruye la versión del mundo que existía antes. Aquel martes parecía absolutamente ordinario. Los autobuses escolares hicieron sus rutas, los estacionamientos comenzaron a llenarse, los estudiantes entraban al edificio cargando mochilas, trabajos atrasados y preocupaciones típicas de la adolescencia. Algunos estaban pensando en deportes, otros en exámenes, otros simplemente estaban esperando que terminara la jornada para volver a casa. Nada extraordinario, nada diferente, nada que hiciera pensar que unas horas después el nombre de Columbine sería conocido en todo el planeta. Porque ahí está una de las cosas más perturbadoras de esta historia. Columbine High School no era un lugar especial. No era una escuela rodeada de violencia extrema. No era un escenario de guerra. Tampoco era un sitio que apareciera constantemente en los noticieros. Era simplemente una escuela grande, popular, con sus grupos sociales, sus deportistas, sus alumnos destacados, sus conflictos adolescentes, sus problemas normales, exactamente igual que miles de escuelas en Estados Unidos. Y quizá por eso el impacto fue tan devastador, porque cuando algo terrible ocurre en un lugar que ya considerábamos peligroso, nuestro cerebro encuentra una explicación rápida. Pero cuando ocurre en un sitio aparentemente normal, la sensación es diferente. Entonces aparece una pregunta mucho más incómoda. Si ocurrió ahí, ¿por qué no podría ocurrir en cualquier parte? Y esa pregunta perseguiría a millones de personas durante décadas. Pero antes de llegar a ese punto, hay algo importante que debemos entender. Porque esta misión no está basada únicamente en lo que ocurrió aquel día. Está basada en uno de los libros más importantes jamás escritos sobre el tema, Columbine de Dave Cullen. Y eso cambia completamente las cosas, porque durante años el mundo creyó conocer esta historia.
Los periódicos la contaron, la televisión le explicó, los expertos opinaron, los políticos reaccionaron, los medios construyeron una narrativa aparentemente clara y millones de personas la aceptaron. El problema es que gran parte de esa narrativa estaba equivocada. No completamente, pero sí lo suficiente para distorsionar la realidad. Dave Cullen dedicó años a investigar este caso, a revisar documentos, a entrevistar sobrevivientes, a estudiar expedientes, a analizar testimonios, a separar hechos comprobados de rumores repetidos tantas veces que terminaron pareciendo verdad. Y lo que descubrió fue bastante inquietante, porque la historia real resultó ser mucho más compleja que la versión popular, mucho más incómoda, mucho más difícil de explicar y quizá mucho más aterradora, porque los seres humanos amamos las explicaciones simples. Nos tranquilizan, nos permiten creer que entendemos lo que ocurrió, nos permiten pensar que el horror tiene una causa clara, un origen evidente, una respuesta sencilla. Pero la realidad rara vez funciona así, y Columbine es un ejemplo brutal de ello. Durante años la sociedad intentó encontrar una explicación única, una sola razón, un culpable perfecto, una respuesta definitiva. Y cuanto más investigaba, más difícil resultaba encontrarla. Porque esta historia no encaja cómodamente dentro de una sola categoría. No es únicamente una historia sobre violencia. No es únicamente una historia sobre adolescentes. No es únicamente una historia sobre armas. No es únicamente una historia sobre salud mental. Es algo mucho más grande, más complejo, más humano. Y precisamente por eso sigue siendo relevante más de 2 décadas después. Porque Columbine no terminó cuando terminaron los disparos. Columbine siguió viviendo en los medios, en la cultura, en la política, en las escuelas, en Internet y en la imaginación colectiva de millones de personas. Esta no es solamente una historia sobre una masacre. Es una historia sobre cómo nacen los mitos modernos, sobre cómo una sociedad intenta explicar lo inexplicable, sobre cómo una tragedia se transforma en símbolo y sobre cómo a veces la versión que todos creen conocer puede estar ocultando una verdad mucho más inquietante. Porque antes de entender qué ocurrió aquel día, primero tenemos que conocer a los 2 adolescentes que cambiaron para siempre la historia de Columbine y descubrir por qué el mundo tardó tanto tiempo en entender quiénes eran realmente. Así que no se despeguen de su asiento. Cuando ocurre una tragedia como Columbine, casi siempre sucede lo mismo. La sociedad mira hacia atrás desesperadamente buscando señales. Algo, lo que sea. Una frase, una fotografía, un comportamiento extraño, un comentario fuera de lugar. Cualquier cosa que permita decir, ah, ok, ahí estaba la respuesta, ahí estaba la advertencia, ahí se veía venir. El problema es que la realidad rara vez funciona de esa manera. Porque cuando comenzó la investigación sobre Columbine, millones de personas imaginaron que encontrarían 2 monstruos evidentes, 2 jóvenes aislados, 2 inadaptados sociales, 2 figuras oscuras que caminaban por los pasillos anunciando la tragedia. Pero Dave Cullen descubrió algo mucho más inquietante. La realidad era considerablemente más compleja y precisamente por eso resulta tan perturbadora. Porque Eric Harris y Dylan Klebold no eran iguales. De hecho, una de las mayores equivocaciones que se cometieron después de Columbine fue asumir que ambos eran prácticamente la misma persona. 2 adolescentes enfurecidos siguiendo exactamente el mismo camino. Pero no era así. Compartían un destino, compartían un plan, compartían una amistad, pero psicológicamente eran individuos muy diferentes.
Y entender esa diferencia es fundamental para comprender todo lo que ocurrió después. Empecemos por Eric Harris. Si uno observa fotografías de la época, Eric no parece especialmente diferente a miles de adolescentes estadounidenses de finales de los años 90. Cabello corto, rostro juvenil, apariencia relativamente común. Nada particularmente llamativo. Nada que hiciera pensar que su nombre terminaría siendo conocido en todo el mundo. Eric nació en una familia militar. Su padre trabajó para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Eso significó mudanzas frecuentes durante gran parte de su infancia. Cambios constantes de ciudad, cambios de escuela, cambios de entorno. Y aunque para algunos niños eso puede representar una aventura, para otros implica una dificultad permanente para construir vínculos duraderos. Los Harris parecían una familia relativamente estable. No existe evidencia seria de abusos extremos. No aparece una infancia marcada por violencia extraordinaria. No encontramos una historia sencilla de trauma que explique todo lo que sucedió después. Y eso ya comienza a romper algunas expectativas. Porque muchas personas esperan encontrar, no sé, una causa evidente, un origen claro. Pero la historia rara vez ofrece explicaciones tan cómodas. Por otro lado, Dylan Klebold provenía de un entorno muy diferente. Sus padres eran personas involucradas en educación y temas sociales. La familia Klebold también parecía relativamente funcional desde el exterior. Vecinos normales, rutinas normales, problemas normales. Nada que anticipara una tragedia de semejante magnitud. Y sin embargo, dentro de Dylan estaba ocurriendo algo que muy pocas personas lograban percibir. Algo que crecería silenciosamente durante años. En la escuela ambos terminaron cruzando caminos y eventualmente desarrollaron una amistad muy importante. No eran inseparables desde niños, no eran hermanos del alma desde la infancia. Su vínculo se fortaleció gradualmente durante la adolescencia. Compartían intereses, videojuegos, computadoras, humor oscuro y algunas frustraciones. Y cierta sensación de desconexión respecto a otros compañeros. Pero aquí aparece otro de los grandes mitos de Columbine. Durante años se dijo que ambos eran víctimas permanentes de bullying brutal. Los eternos rechazados, los marginados absolutos, los chicos humillados que finalmente decidieron vengarse. Esa es una historia poderosa, pero también es una historia incompleta, porque la realidad era más complicada. ¿Experimentaron burlas? Sí, como muchísimos adolescentes. ¿Tuvieron conflictos sociales? Sí, como ocurre en prácticamente cualquier preparatoria. ¿Fueron excluidos en determinados momentos? También, pero la imagen de dos víctimas permanentes aplastadas por toda la escuela no coincide completamente con la evidencia acumulada. Ellos tenían amigos, asistían a reuniones, salían con otros estudiantes, participaban en actividades. No es como que fueran fantasmas caminando por los pasillos. No eran invisibles. Y esa diferencia importa, porque desmonta una narrativa demasiado simple. Una narrativa que durante años permitió creer que Columbine era únicamente una historia sobre acoso escolar. Y aunque el bullying forma parte del contexto, no alcanza para explicar todo lo demás. Lo verdaderamente inquietante comenzó a desarrollarse en niveles mucho más profundos. Miren, Eric y Dylan empezaron a mostrar señales de conflicto interno, pero esas señales no eran necesariamente visibles para todo el mundo. Algunas aparecían en conversaciones privadas, otras en escritos personales, otras simplemente quedaban ocultas detrás de una fachada aparentemente normal. Pues bien, con el tiempo comenzaron a surgir pequeños incidentes, problemas menores, actitudes desafiantes, comportamientos preocupantes, pero nada que pareciera anunciar una masacre.
pero sí fue suficientes elementos para revelar que algo no estaba funcionando bien. Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando ambos fueron arrestados tras participar en el robo de equipo electrónico desde una camioneta. Miren, no fue un crimen espectacular. No apareció en titulares nacionales. Era la clase de incidente juvenil que muchas veces termina con programas de rehabilitación y segundas oportunidades. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ingresaron a un programa especial para jóvenes infractores. Completaron requisitos, mostraron aparente arrepentimiento y oficialmente parecían estar corrigiendo el rumbo. Las autoridades quedaron satisfechas. Los padres respiraron bastante tranquilos. La vida continuó. Pero bajo la superficie estaban ocurriendo cosas que prácticamente nadie entendía. Porque mientras el mundo observaba, de alguna forma, conductas externas, los verdaderos conflictos crecían de manera interna. Y aquí es donde las diferencias entre Eric y Dylan se vuelven fundamentales. Durante mucho tiempo se creyó que ambos compartían exactamente los mismos matices y las mismas motivaciones. Sin embargo, Dave Cullen encontró algo distinto. Eric parecía experimentar una combinación particularmente peligrosa de resentimiento, grandiosidad y desprecio hacia otros. En muchos de sus escritos aparece una visión extremadamente hostil del mundo. No se trata solamente de tristeza, no se trata solamente de frustración. Existe una agresividad constante, una sensación de superioridad, una convicción creciente de que otras personas merecían sufrir. Dylan, en cambio, parecía moverse en una dirección diferente. Sus textos revelaban algo mucho más cercano a la desesperación emocional. Soledad, depresión, autodesprecio, sentimientos de fracaso. La diferencia es importante porque uno parecía orientarse hacia el odio contra los demás, mientras el otro parecía hundirse cada vez más contra sí mismo. Y aún así terminaron convergiendo. Terminaron alimentando mutuamente sus peores pensamientos. Terminaron construyendo una realidad compartida donde las ideas más destructivas encontraban validación constante. Eso es algo que suele ocurrir cuando dos personas con problemas profundos comienzan a reforzarse entre sí. Los límites desaparecen, las objeciones desaparecen, las fantasías crecen y lo que inicialmente parece absurdo comienza a parecer razonable. Pues bien, conforme avanzaban los meses, la brecha entre la imagen pública y la realidad interna se hacía cada vez más grande. Para muchos compañeros seguían siendo simplemente estudiantes más, no necesariamente populares, no necesariamente invisibles, simplemente presentes. Existían personas que los apreciaban, existían amigos que convivían con ellos, existían profesores que jamás imaginaron lo que ocurría dentro de sus cabezas. Y ahí aparece otra de las lecciones más perturbadoras de Columbine. La idea de que los grandes peligros siempre son evidentes resulta profundamente equivocada. A veces las personas construyen versiones funcionales de sí mismas, versiones capaces de atravesar la rutina diaria sin levantar demasiadas sospechas, versiones que permiten ocultar conflictos enormes. Y eso fue precisamente lo que ocurrió aquí. Cuando el mundo intentó explicar la tragedia después de los disparos, necesitaba una historia sencilla, necesitaba villanos fáciles de identificar, necesitaba una narrativa comprensible. Entonces comenzaron a surgir etiquetas. Los marginados, los rechazados, los vengadores, los inadaptados. Pero las etiquetas rara vez capturan la complejidad real de una persona. Y mucho menos de dos adolescentes que estaban atravesando procesos psicológicos profundamente distintos.
Lo que Dave Cullen encontró fue mucho más incómodo, porque la verdad no ofrecía una explicación única. No existía una sola causa, no existía un único detonante, no existía una respuesta simple capaz de tranquilizar a todos. Existían dos jóvenes, dos historias distintas, dos conflictos internos diferentes y una amistad que terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para que ambos descendieran hacia algo mucho más oscuro, algo que todavía nadie a su alrededor lograba dimensionar. Porque mientras profesores, padres y compañeros seguían viviendo la rutina cotidiana de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold ya estaban comenzando a imaginar algo mucho más peligroso. Y lo más aterrador es que todavía faltaba descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Hay una necesidad humana muy curiosa cuando ocurre una tragedia. Necesitamos encontrar una explicación que nos permita dormir tranquilos. Algo sencillo, algo ordenado, algo que nos haga sentir que el caos tiene sentido. Por eso, después de Columbine, millones de personas aceptaron casi inmediatamente una historia que parecía encajar perfectamente. Dos adolescentes marginados, dos víctimas del acoso escolar, dos jóvenes humillados durante años, dos chicos que finalmente explotaron y buscaron venganza. Era una explicación cómoda. Terrible, sí, pero cómoda. Porque si esa historia era cierta, entonces la conclusión también parecía sencilla. Detén el bullying, protege a los marginados. Y algo así nunca volverá a ocurrir. El problema es que Dave Cullen pasó años investigando el caso. Y mientras más documentos revisaba, más se alejaba de esa versión. Porque la historia real era mucho más complicada y mucho más inquietante. Ya hablamos de Eric Harris y Dylan Klebold como individuos diferentes. Ahora toca entender qué estaba ocurriendo dentro de ellos mientras avanzaban por la adolescencia. Porque si algo deja claro el libro de Cullen es que la tragedia no nació de un único problema. Nació de una combinación peligrosa de factores que fueron creciendo lentamente, como una grieta invisible en una presa. Desde afuera todo parece estable, pero por dentro la presión aumenta cada día. La adolescencia es una etapa complicada para cualquiera. Eso no es una frase hecha, es una realidad biológica. Todos la hemos pasado. El cerebro todavía está desarrollándose, las emociones suelen sentirse gigantescas, los rechazos parecen catastróficos, las inseguridades se magnifican. Y muchas veces los adolescentes viven conflictos internos que los adultos ni siquiera perciben. Ahora imagine ese proceso mezclado con aislamiento emocional, con resentimiento, con problemas psicológicos no comprendidos y con una amistad que termina alimentando los peores pensamientos posibles. Eso fue lo que comenzó a suceder. Tanto Eric como Dylan experimentaban frustraciones, pero no eran las mismas frustraciones. No tenían exactamente los mismos demonios. Y esa diferencia es fundamental. Durante años el público los imaginó como una especie de dúo inseparable que compartía idénticas motivaciones. La evidencia muestra algo distinto. Eric parecía construir una narrativa donde el problema era el mundo. Los demás, la sociedad, la gente, los compañeros, los seres humanos en general. En muchos de sus escritos aparece una visión profundamente hostil hacia quienes lo rodeaban. No estamos hablando solamente de un adolescente enojado. Estamos hablando de alguien que desarrollaba una sensación creciente de superioridad, una convicción de que era más inteligente que los demás, más consciente que los demás, más capaz que los demás. Y cuando una persona combina esa sensación de superioridad con resentimiento profundo,
el resultado puede ser extremadamente peligroso, porque entonces deja de ver a otros como iguales y empieza a verlos como obstáculos, como objetos, como seres inferiores, como algo prescindible. Y eso aparece repetidamente en los registros que Colin analizó. Dylan, por su parte, era diferente, mucho más diferente de lo que la mayoría imaginó durante años. Si uno revisa sus diarios, encuentra algo menos explosivo, pero igualmente preocupante. Tristeza, soledad, desesperanza, un sentimiento constante de insuficiencia. Mientras Eric parecía dirigir su odio hacia afuera, Dylan parecía dirigirlo hacia sí mismo. Y eso cambia completamente la interpretación del caso, porque durante mucho tiempo se creyó que ambos compartían exactamente la misma rabia. Pero Dylan parecía estar hundiéndose en algo más cercano a una depresión profunda, una sensación de vacío, una incapacidad para sentirse conectado con otros, una visión extremadamente oscura de sí mismo. Lo perturbador es que ambas trayectorias terminaron encontrándose. Uno odiaba cada vez más al mundo y el otro parecía perder cada vez más las ganas de vivir. Y juntos comenzaron a construir una visión compartida donde esas emociones se reforzaban mutuamente. Ahí es donde la amistad se convierte en un elemento crucial, porque solemos pensar que los amigos nos ayudan a mejorar. Y muchas veces es cierto, pero también ocurre lo contrario. A veces dos personas alimentan sus peores versiones. A veces se convierten en cámaras de eco emocionales. A veces eliminan cualquier voz capaz de cuestionar ideas peligrosas. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Las frustraciones dejaron de ser simples frustraciones. Se transformaron en una narrativa, una historia que ambos comenzaron a contarse una y otra vez. Una historia donde el mundo era injusto, donde nadie los entendía, donde la sociedad era hipócrita, donde ellos ocupaban una posición especial, una posición distinta, superior, separada. Y conforme esa narrativa crecía, también crecía algo más, la fantasía. Porque antes de convertirse en un plan, la violencia suele comenzar como una fantasía, como una idea, como un pensamiento recurrente, como una imagen mental. Y lo peligroso de las fantasías es que pueden evolucionar lentamente sin que nadie más las vea. Al principio parecen absurdas, después parecen interesantes, luego comienzan a sentirse posibles y finalmente terminan convirtiéndose en objetivos. Eso es exactamente lo que Colin encontró. No apareció un día donde Eric y Dylan despertaron diciendo, ok, mira, vamos a cometer una masacre. Lo que apareció fue un proceso gradual, lento, constante, una construcción psicológica que avanzó durante meses, incluso años. Y mientras eso ocurría, el mundo seguía interpretándolos de forma incorrecta. Porque aquí aparece uno de los descubrimientos más importantes del libro, el famoso mito de los marginados vengándose. Durante mucho tiempo, esa fue la explicación dominante. Los medios la repitieron, los documentales la reprodujeron, la cultura popular la adaptó. Pero la evidencia no la sostiene completamente. Sí, experimentaron conflictos sociales. Sí, sufrieron rechazos. Sí, tuvieron experiencias negativas. Pero eso no basta para explicar Columbine. Millones de adolescentes viven situaciones similares sin desarrollar fantasías homicidas. La explicación debía ser mucho más compleja. Y Colin encontró esa complejidad precisamente al estudiar las diferencias psicológicas entre ambos. Eric no encajaba fácilmente en el perfil de una víctima pasiva. Sus escritos revelaban algo mucho más cercano al narcisismo. No simplemente baja autoestima, no simplemente tristeza, sino una visión exagerada de sí mismo, una necesidad de sentirse superior, una capacidad limitada para experimentar empatía y una creciente fascinación por el control, por el poder, por la destrucción.
Mientras tanto, Dylan parecía avanzar en dirección contraria. Su conflicto no giraba tanto alrededor de sentirse superior, giraba alrededor de sentirse insuficiente, invisible, incapaz de encontrar felicidad. Y esa combinación terminó siendo devastadora, porque juntos encontraron validación para pensamientos que probablemente habrían sido cuestionados en otros contextos. Los diarios muestran cómo ciertas ideas comenzaron a repetirse, luego a fortalecerse, luego a convertirse en obsesiones. La rabia aumentó, la desesperanza aumentó, la desconexión emocional aumentó. Y poco a poco apareció una fantasía compartida. Una fantasía donde ellos dejarían de ser espectadores, donde recuperarían el control, donde obligarían al mundo a prestar atención. Y aquí hay algo particularmente perturbador, porque muchas veces imaginamos a las personas violentas como individuos permanentemente enfurecidos, pero la realidad suele ser más inquietante. A menudo continúan funcionando con aparente normalidad. Van a clases, hablan con amigos, hacen tareas, bromean, participan en actividades cotidianas, mientras en paralelo desarrollan pensamientos cada vez más peligrosos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La vida exterior continuaba, pero la vida interior se estaba transformando, y casi nadie parecía notarlo. Los padres no comprendían la magnitud del problema, los profesores tampoco. Los amigos veían fragmentos aislados. Nadie tenía acceso a la imagen completa, y la imagen completa era aterradora, porque mientras todos intentaban entender quiénes eran Eric Harris y Dylan Klebold, Eric y Dylan estaban empezando a imaginar cómo querían ser recordados. No como estudiantes, no como adolescentes, no como amigos, sino como protagonistas de algo mucho más grande. Algo que en sus mentes los convertiría en figuras imposibles de ignorar. Y una vez que esa idea comenzó a instalarse, la historia entró en una fase mucho más peligrosa, porque las fantasías dejaron de ser solamente fantasías y empezaron a transformarse en preparativos, en decisiones, en planes, en acciones concretas. El problema ya no era lo que pensaban, el problema era lo que estaban empezando a hacer. Y eso nos lleva al siguiente capítulo de esta historia. El momento en que la imaginación comenzó a convertirse en logística y la tragedia dejó de ser una posibilidad para transformarse en un proyecto cuidadosamente construido. Hay algo especialmente perturbador en los crímenes impulsivos. La idea de que una persona pueda perder el control durante unos segundos y destruir vidas resulta aterradora. Pero existe algo todavía más inquietante: los crímenes planificados. Porque cuando una tragedia es preparada durante meses, el horror deja de depender de una explosión emocional momentánea. Se convierte en una decisión. Y esa es una de las cosas más difíciles de procesar cuando uno estudia Columbine. Porque cuanto más profundizó David Cullen en la investigación, más evidente se volvió algo. La masacre no fue un acto improvisado, no fue una reacción espontánea, no fue una explosión repentina de rabia adolescente. Fue un proyecto. Y como cualquier proyecto, requirió tiempo, organización, preparación, paciencia. Y eso cambia completamente la forma de entender lo ocurrido. Porque mientras el resto del mundo seguía con su vida cotidiana, Eric Harris y Dylan Klebold estaban construyendo silenciosamente uno de los ataques más estudiados de la historia moderna. Y lo más aterrador es que prácticamente nadie lo vio venir. La mayoría de las personas imaginan la preparación de una masacre como algo imposible de ocultar. Uno piensa en comportamientos extremos, señales evidentes, amenazas abiertas. Pero la realidad suele ser más compleja. La preparación ocurrió poco a poco, paso a paso, como una acumulación de pequeñas decisiones que vistas individualmente no parecían anunciar una tragedia, pero juntas formaban algo mucho más oscuro. Durante meses comenzaron a registrar pensamientos en diarios personales,
Y esos escritos terminarían convirtiéndose en una de las fuentes más importantes para comprender lo que ocurría dentro de sus cabezas. Los diarios no muestran únicamente odio, tampoco muestran solamente tristeza, muestran algo más inquietante, una construcción progresiva de una identidad alrededor de la violencia, una fantasía cada vez más elaborada, un escenario imaginario que iba creciendo con el tiempo. Mientras muchas personas intentaban entenderlos como víctimas reaccionando al mundo, ellos estaban desarrollando una narrativa completamente diferente. Una narrativa donde se veían como protagonistas, como figuras destinadas a realizar algo enorme, algo histórico, algo que obligaría al mundo entero a recordar sus nombres. Y esa obsesión fue creciendo. Con el paso del tiempo, los diarios comenzaron a mostrar menos dudas y más determinación, menos fantasía y más planificación, menos emoción y más estrategia. La violencia ya no era solamente una idea, comenzaba a convertirse en un objetivo. Y cuando eso ocurrió, apareció otro elemento fundamental: las grabaciones. Meses antes del ataque, Eric y Dylan registraron videos que posteriormente serían conocidos como las famosas basement tapes. Muchas de esas grabaciones nunca fueron difundidas públicamente en su totalidad. Las autoridades temían que pudieran inspirar imitadores, pero los investigadores tuvieron acceso a su contenido y lo que encontraron resultó profundamente perturbador. Porque las grabaciones muestran a dos jóvenes que ya habían avanzado enormemente en la construcción de su proyecto. No parecen confundidos, no parecen indecisos, no parecen improvisando. Parecen personas convencidas de que están avanzando hacia algo inevitable. Y quizá esa sea una de las partes más difíciles de aceptar: la tranquilidad. Porque el caos todavía no había comenzado. Sin embargo, ellos ya actuaban como si el desenlace estuviera decidido. Mientras tanto, la preparación material continuaba. Las armas no aparecieron mágicamente. Tuvieron que conseguirlas. Y eso implicó planificación, contactos intermediarios, decisiones concretas. Debido a restricciones legales relacionadas con la edad, recurrieron a terceros para adquirir parte del arsenal: escopetas, carabinas, pistolas. Todo fue incorporándose gradualmente al plan. Cada nueva adquisición representaba otro paso hacia adelante, otro punto de no retorno. Y aún así, nadie logró detenerlos. Pero las armas eran solamente una parte del proyecto. Porque aquí aparece uno de los elementos más sorprendentes y menos comprendidos de Columbine. El verdadero plan no giraba principalmente alrededor de los disparos. Los disparos eran una consecuencia, no el objetivo central. La mayoría de las personas desconoce este detalle porque durante años la imagen pública quedó asociada a los tiroteos dentro de la escuela. Sin embargo, Colin demuestra algo muy diferente. Eric y Dylan querían provocar una explosión masiva, querían destruir gran parte de Columbine, querían generar una cantidad de víctimas muchísimo mayor. Ese era el verdadero plan. Y cuando uno comprende eso, la historia cambia por completo, porque deja de parecer una masacre escolar convencional y comienza a parecer un atentado fallido. Durante meses fabricaron explosivos, experimentaron con materiales, realizaron pruebas, estudiaron mecanismos, prepararon dispositivos que pensaban utilizar dentro de la escuela. No estamos hablando de una idea improvisada la noche anterior. Estamos hablando de meses de trabajo, meses dedicados a construir una catástrofe. Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿cómo nadie los detectó? Bueno, pues la respuesta es incómoda, porque en retrospectiva todo parece obvio, pero en tiempo real las señales estaban dispersas, fragmentadas, repartidas entre distintas personas.
Nadie poseía la fotografía completa. Los padres veían una parte, los profesores otra, los amigos otra distinta, las autoridades algunas más. Y mientras cada grupo observaba fragmentos aislados, el proyecto seguía creciendo. La escuela, pues no se daba cuenta. La escalada fue muy silenciosa y precisamente por eso resultó tan peligrosa. Porque los grandes desastres rara vez anuncian su llegada con claridad. Normalmente avanzan poco a poco, hasta que un día ya es demasiado tarde y conforme la preparación avanzaba, también crecía una obsesión particular, la magnitud. Eric especialmente parecía fascinado con la idea de superar actos violentos anteriores. No buscaba solamente causar daño, buscaba impacto, buscaba notoriedad, buscaba una dimensión histórica. Quería que el mundo hablara de ello, quería que el ataque fuera recordado. Y esa obsesión con la magnitud ayuda a entender muchas decisiones posteriores, porque el objetivo no era simplemente matar, era generar un acontecimiento imposible de ignorar. Un evento capaz de dominar titulares, noticias, conversaciones, recuerdos. Y de manera trágica, eso fue exactamente lo que terminó ocurriendo, pero no de la forma que ellos imaginaron, porque aquí aparece uno de los elementos más importantes de toda la historia. El plan que ellos organizaron fracasó, y fracasó de una forma enorme. Los explosivos principales no funcionaron como esperaban. Las detonaciones que debían provocar una matanza masiva nunca ocurrieron. Los dispositivos colocados en la cafetería no produjeron la destrucción prevista, y eso cambió completamente el curso de los acontecimientos. Es difícil exagerar la importancia de ese detalle, porque si los explosivos hubieran funcionado correctamente, la cantidad de víctimas podría haber sido muchísimo mayor. Decenas, quizás cientos. La historia de Columbine habría sido todavía más devastadora, muchísimo más devastadora. Y ese dato suele perderse cuando el caso se reduce únicamente a los disparos. Los disparos fueron horribles, pero para los propios atacantes representaba una alternativa al fracaso del plan principal. Una consecuencia del hecho de que la catástrofe que habían diseñado no ocurrió como esperaban. Y eso nos lleva a una conclusión inquietante. La tragedia que el mundo conoció fue, en cierto sentido, una versión reducida de la tragedia que ellos intentaban provocar. Una versión fallida, una versión incompleta. Y aún así, terminó cambiando la historia. Mientras todo esto ocurrió, la vida cotidiana seguía avanzando alrededor de ellos. Las autoridades asistían a clases. Los estudiantes asistían a clases. Los profesores preparaban exámenes. Los padres trabajaban, la rutina continuaba. Nadie imaginaba que detrás de esa normalidad existía una maquinaria silenciosa avanzando hacia el desastre. Y quizá esa sea, pues, la parte más perturbadora de esta etapa. No la violencia, no las armas, no los explosivos, sino la capacidad de dos adolescentes para construir durante meses una fantasía destructiva sin que prácticamente nadie comprendiera su verdadera dimensión. Porque el plan ya estaba listo, las decisiones ya estaban tomadas, los preparativos ya estaban hechos. Y muy pronto llegaría el momento en que toda esa planificación abandonaría el terreno de la imaginación. Y de alguna manera se encontraría con la realidad. Y esta realidad sucedió la mañana del 20 de abril de 1999. La mañana en que el proyecto dejó de ser un secreto y Columbine cambió para siempre. El problema de las tragedias históricas es que cuando las observamos desde el futuro parecen inevitables. Sabemos cómo terminan, sabemos quiénes murieron, sabemos qué ocurrió.
Sabemos qué decisiones fueron importantes, pero la mañana del 20 de abril de 1999 nadie tenía esa ventaja. Para los estudiantes de Columbine era simplemente otro martes, uno más. Nada indicaba que estaban a punto de vivir uno de los episodios más traumáticos de la historia moderna de Estados Unidos. Y quizá por eso esta parte resulta tan difícil de escuchar, porque mientras nosotros sabemos lo que viene, ellos no tenían idea. Aquel día comenzó exactamente igual que cualquier otro. Los autobuses llegaron, los automóviles llenaron los estacionamientos, los estudiantes entraron al edificio. Los profesores prepararon clases, los empleados comenzaron sus actividades. La rutina escolar avanzaba con la normalidad absoluta que suele existir antes de las grandes catástrofes. Mientras tanto, Eric Harris y Dylan Klebold ya estaban en movimiento. Y aquí es importante recordar algo que suele perderse en muchas narraciones sobre Columbine. Cuando llegaron a la escuela no pensaban iniciar un tiroteo. Ese no era el plan principal. El verdadero objetivo era mucho más devastador, mucho más ambicioso, mucho más mortal. Su intención consistía en provocar una explosión masiva dentro de la cafetería durante el horario de mayor concentración de estudiantes. Querían convertir el edificio en una trampa. Querían generar un número enorme de víctimas en cuestión de segundos. Y después atacar a quienes sobrevivieran y escapar. Ese era el plan. Esa era la idea original. Las bombas fueron colocadas en la cafetería antes de que comenzaran los disparos. Dispositivos construidos durante meses, preparados cuidadosamente, pensados para detonar cuando cientos de estudiantes estuvieran presentes. Si hubieran funcionado correctamente, la historia que hoy conocemos sería muchísimo más terrible. Y eso no es una exageración. Los investigadores posteriores concluyeron que el número de víctimas potenciales habría sido devastador. Pero ocurrió algo inesperado. Las bombas no detonaron. El corazón del plan simplemente falló. Los mecanismos no funcionaron como esperaban. Los explosivos permanecieron intactos, inactivos. Y en ese instante todo comenzó a desviarse. Lo que iba a ser una masacre mediante explosivos se transformó en algo distinto. Algo igualmente terrible, pero diferente. Eric y Dylan regresaron entonces al estacionamiento. Esperaron, observaron, probablemente esperando una detonación que nunca llegó. Los minutos avanzaban, nada ocurría. La explosión no llegaba y poco a poco comenzaron a comprender que el plan principal estaba fracasando. Es uno de los momentos más importantes de toda la historia, porque si aquellas bombas hubieran funcionado, Columbine sería recordado de una forma completamente distinta, pero no explotaron, y cuando eso ocurrió, los atacantes tomaron otra decisión, una decisión que cambiaría para siempre la historia de la escuela. Poco después de las 11 de la mañana comenzaron los disparos, y en cuestión de segundos la normalidad desapareció. Hay un instante presente en casi todos los testimonios de sobrevivientes. Un momento extraño, un momento de confusión. El instante en que las personas escuchan algo raro pero todavía no entienden qué está ocurriendo. Algunos pensaron que eran bromas, otros imaginaron fuegos artificiales. Algunos creyeron que se trataba, no sé, de algún accidente. Porque la mente humana tarda unos segundos en aceptar lo impensable. Nadie espera encontrarse en medio de una masacre. Nadie llega a la escuela pensando que ese día será el día en que intentará sobrevivir. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los disparos comenzaron cerca de la entrada oeste de la escuela. Los primeros estudiantes alcanzados apenas tuvieron tiempo de comprender lo que estaba pasando. Otros comenzaron a correr. Algunos se escondieron. Muchos simplemente quedaron paralizados. Y esa reacción es más común de lo que imaginamos.
Cuando el cerebro enfrenta una amenaza extrema, no siempre responde corriendo. A veces se bloquea, a veces entra en estado de shock, a veces simplemente no puede procesar la realidad. Mientras tanto, el caos comenzaba a extenderse. La información circulaba de manera fragmentada, confusa, contradictoria. Personas corriendo en distintas direcciones, gritos, alarmas, puertas cerrándose, profesores intentando proteger estudiantes sin comprender completamente la magnitud del peligro. Y en medio de todo eso apareció una pregunta imposible de responder. ¿Dónde estaban los atacantes? Porque nadie sabía exactamente dónde se encontraban. Y cuando no sabes dónde está la amenaza, cualquier lugar parece peligroso. Los testimonios describen escenas de absoluto desesperación y desconcierto. Estudiantes escondiéndose debajo de escritorios, personas refugiándose en las oficinas, grupos enteros buscando cualquier espacio que pareciera seguro. Pero la palabra seguro había dejado de existir. En cuestión de minutos, toda la escuela se convirtió en un territorio dominado por la incertidumbre. Algunos lograron escapar, corrieron fuera del edificio, atravesaron los estacionamientos, saltaron cercas, buscaron cualquier forma de alejarse. Otros se quedaron atrapados adentro, sin información, sin saber qué estaba ocurriendo, sin saber quién estaba atacando, sin saber cuántos atacantes existían. Porque durante gran parte de la crisis ni siquiera eso estaba claro. Los rumores se multiplicaron. Había reportes contradictorios, versiones distintas, descripciones distintas. Bueno, la confusión era absoluta. Y entonces llegamos al lugar que terminaría convirtiéndose en el símbolo más conocido de Columbine, la biblioteca. Durante años, cuando las personas piensan en Columbine, imaginan la biblioteca, porque fue allí donde ocurrieron algunos de los momentos más devastadores de toda la tragedia. Decenas de estudiantes se habían refugiado en ese espacio creyendo que era seguro. Se escondieron debajo de mesas, entre estanterías, en rincones donde esperaban pasar, de alguna forma desapercibidos. Muchos llamaron al 911 desde ese lugar, y gracias a esas llamadas conocemos parte de lo ocurrido. Los operadores escuchaban susurros, llanto, respiraciones agitadas, personas aterrorizadas intentando permanecer en silencio. La biblioteca se transformó en el epicentro emocional del ataque. Un lugar donde el miedo alcanzó niveles difíciles de describir. Ahora, los testimonios posteriores coinciden en algo: la sensación de irrealidad. Muchos sobrevivientes describieron la experiencia como una verdadera pesadilla, como si la mente se negara a aceptar lo que estaba viendo, como si el cerebro intentara protegerse desconectándose parcialmente de la realidad. Y eso ocurre con frecuencia durante eventos traumáticos extremos. El tiempo parece deformarse, los segundos parecen minutos, los minutos parecen horas. Todo se vuelve extraño, fragmentado, difuso. Mientras tanto, fuera de la escuela, la situación tampoco era clara. Las fuerzas de seguridad comenzaban a llegar. Los medios de comunicación aparecían. Los padres recibían llamadas. Las noticias empezaban a difundirse. Pero la información seguía siendo confusa. Nadie entendía completamente la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Algunos creían que había varios grupos armados. Otros pensaban que se trataba de una organización terrorista. Las especulaciones crecían minuto a minuto. Y eso aumentaba todavía más el miedo, porque el desconocimiento siempre amplifica el terror. Conforme avanzaba la crisis, los atacantes continuaron moviéndose dentro del edificio. Sin embargo, algo llamativo ocurrió. A pesar de toda la violencia, nunca lograron ejecutar el plan que originalmente habían imaginado. Las bombas seguían sin funcionar. La destrucción masiva que habían diseñado nunca llegó.
y eso cambió completamente el desarrollo de los acontecimientos. Los minutos avanzaban, las víctimas aumentaban, el caos continuaba. Pero el escenario seguía siendo muy distinto al que Eric y Dylan habían planeado durante meses. Y finalmente llegó el desenlace. Un desenlace que pondría fin al ataque, pero no al impacto que generaría. Porque cuando todo terminó, Columbine ya no era simplemente una escuela. Se había convertido en un símbolo que dominaría titulares durante años, un símbolo que transformaría debates nacionales, un símbolo que alteraría para siempre la forma en que el mundo entendía la violencia escolar. Pero para quienes estuvieron allí, nada de eso importaba todavía. En ese momento solo existía una realidad: la de estudiantes intentando entender que acababan de sobrevivir, la de profesores buscando a sus alumnos, la de padres desesperados tratando de encontrar a sus hijos, y la de una comunidad que acababa de descubrir que su sensación de seguridad había desaparecido para siempre. Porque aquella mañana parecía completamente normal, y precisamente por eso nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. Hay algo que suele perderse cuando se habla de Columbine. La mayoría de los documentales, películas, reportajes y debates terminan concentrándose en Eric Harris y Dylan Klebold, en los atacantes, en sus motivaciones, en sus diarios, en sus armas, en sus decisiones. Pero durante aquellas horas existían miles de personas viviendo una historia completamente diferente. Una historia hecha de miedo, de incertidumbre, de confusión, de pura supervivencia. Porque mientras los medios intentaban entender qué estaba pasando, dentro y alrededor de Columbine había personas convencidas de que podían morir en cualquier momento. Y para ellas la realidad era mucho más simple. No estaban pensando en teorías, no estaban analizando psicología, no estaban intentando comprender las causas, estaban intentando sobrevivir. Uno de los elementos más estremecedores de toda la investigación son las llamadas de emergencia, porque esas llamadas capturan algo que ningún documental puede reproducir completamente: el miedo en tiempo real. No el miedo recordado años después, no el miedo explicado, el miedo puro, crudo, inmediato. Personas escondidas debajo de mesas, estudiantes encerrados en oficinas, adolescentes intentando no respirar demasiado fuerte, voces quebradas, susurros, llanto contenido, operadores tratando de obtener información, mientras al otro lado de la línea había personas que apenas podían hablar. En muchas de esas comunicaciones apareció una sensación constante, y esta sensación es la incertidumbre. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Nadie sabía cuántos atacantes existían. Nadie sabía dónde estaban. Nadie sabía si todo había terminado o apenas estaba comenzando. Y cuando no tienes información, la imaginación hace el resto. Eso es algo que aparece una y otra vez en los testimonios. La sensación de que el peligro podía surgir desde cualquier dirección. Cada ruido parecía una amenaza. Cada puerta parecía un posible punto de entrada. Cada paso podía significar la diferencia entre vivir o morir. Muchos estudiantes permanecieron escondidos durante horas. Y cuando digo horas, hablo de una eternidad psicológica. Porque el tiempo funciona de forma distinta durante una crisis. 5 minutos pueden sentirse como si fueran media hora. 30 minutos pueden parecer una vida completa. Algunos sobrevivientes recuerdan haber perdido completamente la noción del tiempo. Simplemente permanecían inmóviles, esperando, escuchando, intentando entender si los sonidos que oían se acercaban o se alejaban. Y en medio de todo eso ocurría algo más. La información falsa comenzaba a multiplicarse.
Porque la desinformación no nació con las redes sociales, ¿eh? Ya existía mucho antes. Y Columbine es uno de los ejemplos más claros. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Había quienes hablaban de varios grupos armados. Otros aseguraban que existían explosivos por toda la escuela. Algunos creían que los atacantes seguían activos en distintos edificios. Otros afirmaban que la situación estaba controlada. Nadie sabía realmente qué versión era correcta. Y esa confusión afectó tanto a estudiantes como a policías. Porque algo que Dave Cullen explica con detalle es que la respuesta policial también se desarrolló en medio de información incompleta. Hoy mucha gente observa los acontecimientos con la ventaja de la retrospectiva, pero los agentes que llegaron al lugar no sabían lo que nosotros sabemos. No conocían el número exacto de atacantes, no sabían si existían cómplices, no sabían cuántos explosivos había, no sabían si estaban enfrentándose a un tiroteo escolar o algo mucho mayor. Y eso condicionó todas las decisiones. Mientras las patrullas llegaban, la escena seguía expandiéndose. Estudiantes escapaban por distintos puntos, profesores intentaban organizar evacuaciones, personal escolar trataba de mantener la calma. Pero por favor, la calma ya era imposible, porque cuando cientos de personas corren al mismo tiempo impulsadas por el miedo, la lógica desaparece rápidamente. La supervivencia toma el control, y en esas circunstancias aparecen escenas difíciles de olvidar. Padres llegando desesperadamente a la zona, madres buscando nombres, padres intentando reconocer rostros, familias enteras tratando de averiguar si sus hijos seguían vivos. Ese aspecto suele quedar eclipsado por la magnitud histórica del caso. Pero para la comunidad de Littleton, aquello no era un acontecimiento nacional. Todavía no. Era algo mucho más personal. Era la posibilidad de perder a un hijo. Y pocas cosas resultan más aterradoras que eso. Mientras tanto, los canales de televisión comenzaban a transmitir imágenes en directo. Helicópteros sobrevolaban la zona. Reporteros improvisaban explicaciones. Expertos aparecían sin tener datos suficientes. Y poco a poco todo Estados Unidos comenzó a observar. El problema era que gran parte de lo que se decía estaba equivocado. No por mala intención, sino porque la información llegaba fragmentada, incompleta, contradictoria, y cuando existe un vacío de información, alguien siempre intenta llenarlo, aunque no tenga certeza de lo que está diciendo. Por eso surgieron versiones incorrectas, casi desde el primer momento. Versiones que luego permanecerían durante años. Versiones que contribuirían a construir los mitos alrededor de Columbine. Pero en aquellas horas nadie estaba pensando en mitos. La prioridad era otra: encontrar sobrevivientes, identificar a las víctimas, asegurar el edificio y entender qué demonios acababa de ocurrir. Y mientras las autoridades intentaban reconstruir la situación, la dimensión emocional del desastre comenzaba a hacerse evidente, porque el miedo inicial terminó transformándose en algo diferente, en shock, una palabra pequeña para describir algo enorme. El momento en que la mente comprende que la realidad cambió, que ya no existe forma de volver atrás, que lo ocurrido es irreversible. Muchos sobrevivientes describieron exactamente eso, una especie de desconexión emocional, como si estuvieran observando una película, como si aquello estuviera ocurriendo a otra persona. Porque el cerebro a veces necesita protegerse de experiencias demasiado intensas. Y Columbine fue precisamente eso. Una experiencia demasiado intensa, demasiado absurda, demasiado brutal. Los profesores tampoco salieron indemnes. Muchos cargaron durante años con preguntas imposibles. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Pude haber salvado a alguien? ¿Debí actuar de otra manera? Ese tipo de preguntas suelen perseguir a quienes sobreviven, aunque racionalmente sepan que hicieron todo lo posible, porque el trauma rara vez es racional, y el trauma colectivo que dejó Columbine fue gigantesco.
No afectó solamente a las víctimas directas, no afectó solamente a las familias, afectó a toda una comunidad y después afectó a todo un país, porque algo cambió ese día, la percepción de seguridad. Hasta entonces, millones de personas consideraban la escuela como uno de los lugares más seguros posibles. Un espacio cotidiano, predecible, controlado. Columbine rompió esa ilusión, de golpe. Y cuando una ilusión colectiva se rompe, el impacto trasciende el evento original. Por eso las horas posteriores fueron tan importantes. Porque no solo estaban respondiendo a una crisis, estaban presenciando el nacimiento de una herida cultural que permanecería abierta durante décadas. Una herida alimentada por imágenes, por testimonios, por preguntas y sobre todo por algo mucho más poderoso, la necesidad desesperada de entender. Porque cuando finalmente los disparos terminaron, cuando los equipos de emergencia comenzaron a reconstruir lo ocurrido y cuando las familias empezaron a recibir respuestas, apareció una pregunta que nadie podía ignorar. ¿Por qué? ¿Por qué había ocurrido? ¿Por qué dos adolescentes habían decidido hacer algo así? ¿Por qué Columbine? ¿Por qué ese día? ¿Por qué esas personas? Y la búsqueda de esa respuesta terminaría construyendo una historia que durante años el mundo creyó comprender. Una historia que, según Dave Cullen, estaba llena de errores. Y esos errores serían casi tan influyentes como la propia masacre. Hay una frase que aparece constantemente en periodismo de crisis. La primera víctima de una tragedia suele ser la verdad. Y pocas historias demuestran eso mejor que Columbine. Porque mientras la policía todavía intentaba reconstruir lo ocurrido, mientras las familias seguían buscando respuestas y mientras los investigadores apenas comenzaban a revisar evidencias, el mundo ya estaba fabricando explicaciones. Y el problema con las explicaciones rápidas es que suelen ser cómodas. Las personas odian la incertidumbre, nos desespera no entender, nos incomoda aceptar que algo puede ser complejo. Por eso buscamos respuestas inmediatas, aunque sean incorrectas, aunque estén incompletas, aunque simplifiquen demasiado una realidad mucho más incómoda. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después de Columbine. Las horas posteriores al ataque estuvieron llenas de información confusa. Los reporteros trabajaban bajo presión extrema. Las cadenas de televisión transmitían en vivo. Los periódicos necesitaban titulares. Los expertos aparecían constantemente ofreciendo interpretaciones. Y en medio de todo eso comenzaron a nacer los mitos. Mitos que sobrevivirían durante años. Algunos incluso sobreviven todavía. Lo más sorprendente es que muchas de esas versiones se instalaron tan rápido que terminaron pareciendo hechos comprobados. Y cuando una historia se repite 1000 veces, la gente deja de preguntarse si es cierta, simplemente la acepta. Uno de los primeros problemas fue la velocidad. Las noticias modernas funcionan bajo una lógica brutal. Hay que informar primero, hay que llenar espacios, hay que explicar, hay que ofrecer respuestas. Pero las tragedias complejas no funcionan a ese ritmo. La realidad necesita tiempo. La investigación necesita tiempo. Las evidencias necesitan tiempo. Sin embargo, los medios no podían esperar y así comenzaron a aparecer narrativas que parecían lógicas, narrativas simples, narrativas fáciles de comprender. Narrativas que convertían un fenómeno extremadamente complejo en una historia aparentemente clara. La más famosa de todas fue la del bullying. Durante años, millones de personas escucharon la misma explicación. Eric Harris y Dylan Klebold eran víctimas de acoso escolar. Los marginados de la escuela, los rechazados, los humillados. Y finalmente decidieron vengarse. Es una historia poderosa. Tiene estructura, tiene villanos, tiene víctimas. Tiene una lógica emocional fácil de entender. Y precisamente por eso se volvió tan popular.
El problema es que Dave Cullen demuestra que la realidad era mucho más complicada. Eso no significa que Columbine fuera un paraíso. Tampoco significa que no existiera acoso escolar. Claro que existía, como en muchas escuelas. Pero la idea de que la masacre fue simplemente una venganza contra los abusadores terminó convirtiéndose en una explicación demasiado simplista. Y cuando una explicación es demasiado simple para una tragedia enorme, normalmente algo falta. Los investigadores descubrieron que la situación era mucho más compleja. Eric y Dylan no eran los monstruos sociales que gran parte de la prensa describió inicialmente. Tenían amigos, asistían a reuniones, participaban en actividades, no vivían aislados, no eran invisibles, no encajaban fácilmente en el estereotipo del marginado absoluto. Pero ese detalle resultaba menos atractivo para los titulares, porque la narrativa del rechazo social era mucho más fácil de vender, y así comenzó a consolidarse uno de los mitos más famosos del caso. Otro error enorme surgió alrededor de la llamada Trench Coat Mafia. Durante semanas, periódicos y programas de televisión presentaron a los atacantes como miembros activos de una especie de grupo oscuro y antisocial, una organización de estudiantes extraños vestidos con gabardinas negras. Una especie de secta escolar. La imagen era perfecta para los medios. Era visual, era inquietante, era fácil de comprender. El problema era que tampoco era completamente cierta. La realidad resultó ser mucho menos cinematográfica. Eric y Dylan tenían cierta relación con personas asociadas a ese grupo, pero no encajaban realmente en la versión exagerada que apareció en televisión. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La Trench Coat Mafia se convirtió en parte inseparable de la historia pública de Columbine, y millones de personas terminaron creyendo que la masacre había sido producto de una especie de subcultura organizada. Una vez más, la realidad era mucho más compleja, pero las explicaciones complejas rara vez ganan contra los relatos sencillos. Luego apareció otro elemento: la religión, quizá uno de los aspectos más delicados de toda la cobertura. Poco después de la tragedia comenzaron a circular historias sobre estudiantes que habrían sido asesinados por afirmar su fe religiosa. Algunas versiones aseguraban que los atacantes preguntaban directamente a sus víctimas si creían en Dios, y que quienes respondían afirmativamente eran ejecutados. La historia se expandió por todo el país. Se escribieron libros, se dieron conferencias, se realizaron homenajes. Se construyó toda una narrativa alrededor de la idea del martirio religioso. Y aunque ciertos testimonios reales contribuyeron a esa percepción, las investigaciones posteriores mostraron que muchas de las versiones más populares estaban incompletas o directamente equivocadas. No porque existiera mala intención, sino porque durante una crisis extrema los recuerdos humanos pueden volverse confusos. La memoria no funciona como una cámara de video, especialmente cuando una persona atraviesa una experiencia traumática. Pero una vez que una historia emocionalmente poderosa se instala en la opinión pública, resulta muy difícil desmontarla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La cobertura mediática comenzó a construir una versión de Columbine que mezclaba hechos reales con interpretaciones apresuradas. Cada nuevo dato parecía reforzar una explicación sencilla, pero la realidad seguía resistiéndose. Porque cuanto más investigaban las autoridades, más evidente resultaba que ninguna narrativa única lograba explicar completamente lo ocurrido. No era solamente bullying, no era solamente violencia juvenil, no era solamente rechazo social, no era solamente cultura escolar, no era solamente odio, no era solamente depresión. Era una combinación mucho más compleja de factores, y esa complejidad incomodaba, porque las personas prefieren respuestas claras. Queremos saber quién tuvo la culpa. Queremos identificar una causa específica. Queremos creer que si encontramos el problema podremos evitar que vuelva a ocurrir. Pero Columbine no ofrecía esa comodidad y por eso surgieron tantas explicaciones simplificadas. Los medios tampoco actuaban necesariamente con mala fe. Muchos periodistas estaban intentando comprender algo que parecía imposible de comprender, pero la velocidad de la cobertura generó consecuencias enormes. Miles de reportajes comenzaron a repetir las mismas ideas, las mismas teorías, las mismas conclusiones provisionales.
Y con cada repetición, esas conclusiones parecían más sólidas, más definitivas, más verdaderas, hasta que dejaron de verse como hipótesis y comenzaron a presentarse como hechos. Ese proceso es precisamente uno de los temas centrales del libro de Dave Cullen, porque para él, Columbine no solamente era una historia sobre una masacre, también es una historia sobre cómo las sociedades construyen relatos, cómo los medios influyen en la memoria colectiva, cómo los mitos pueden convertirse en realidad cultural y cómo una explicación equivocada puede sobrevivir durante décadas. Lo más inquietante es que esto no ocurre solamente con Columbine, sucede constantemente. Cada vez que enfrentamos una tragedia enorme, aparece la misma tentación. Tentación de simplificar, de reducir, de explicar demasiado rápido, porque la complejidad genera ansiedad, la incertidumbre genera ansiedad, la duda genera ansiedad, y muchas veces preferimos una respuesta incorrecta antes que aceptar que todavía no entendemos. Ese impulso humano aparece una y otra vez en la historia, y Columbine se convirtió en uno de sus ejemplos más claros. Mientras el país entero intentaba procesar el horror, los mitos seguían creciendo. Algunos parecían razonables, otros resultaban exagerados, pero todos compartían algo. Intentaban llenar un vacío, el vacío que deja una pregunta insoportable. ¿Por qué ocurrió? Y justamente ahí es donde Dave Cullen dirige la mirada, porque después de desmontar los rumores, después de revisar los errores mediáticos y después de separar los hechos de las leyendas, todavía queda una cuestión mucho más incómoda, una cuestión relacionada con los titulares, pero también con los medios, pero también con la escuela y con las personas que planearon la masacre. Porque para entender realmente Columbine, hay que mirar de frente algo que muchos prefirieron ignorar durante años: la mente de Eric Harris y la mente de Dylan Klebold, dos jóvenes que parecían compartir un mismo proyecto, pero que en realidad estaban viviendo historias psicológicas profundamente distintas. Si algo demuestra el caso Columbine es que una tragedia puede ocurrir en un solo día, pero entenderla puede tomar décadas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió a Dave Cullen. Porque cuando la mayoría del mundo ya creía conocer la historia, él apenas comenzaba a sospechar que gran parte de lo que todos daban por cierto estaba equivocado. No hablamos de pequeños detalles, no hablamos de fechas mal recordadas, no hablamos de errores menores, hablamos de la interpretación completa del caso. Durante años, Cullen siguió una pregunta que parecía sencilla: ¿qué ocurrió realmente? Y cuanto más investigaba, más descubría que la respuesta era incómoda, porque las explicaciones populares resultaban demasiado simples, demasiado ordenadas, demasiado convenientes. La realidad era mucho más caótica, mucho más compleja y muchísimo más perturbadora. La investigación de Cullen no duró semanas ni meses, duró años, años enteros revisando documentos, entrevistando sobrevivientes, hablando con investigadores, estudiando expedientes, intentando separar hechos de rumores. Y eso es importante entenderlo, porque Columbine no solamente dejó víctimas, también dejó una montaña gigantesca de información. Miles de páginas, declaraciones, informes, grabaciones, entrevistas, peritajes, archivos policiales, evidencias psicológicas, material audiovisual, documentos judiciales. Y dentro de toda esa masa de información se encontraba una historia mucho más compleja que la versión mediática que había dominado durante años. Uno de los aspectos más importantes de su trabajo fue el acceso a materiales oficiales que no tuvieron de alguna manera disponibilidad inmediatamente después de la tragedia. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer nuevos documentos, declaraciones, evidencias, y poco a poco la imagen empezó a cambiar. No radicalmente, pero sí profundamente, como una fotografía desenfocada que poco a poco adquiere nitidez. Y lo primero que empezó a desmoronarse fue la idea de que Eric Harris y Dylan Klebold eran básicamente la misma persona. Durante años fueron presentados como un dúo inseparable, dos amigos idénticos, dos jóvenes consumidos por la misma rabia, dos marginados compartiendo el mismo resentimiento, dos versiones del mismo perfil psicológico. Pero la investigación mostró algo muy distinto. Eric y Dylan compartían un proyecto, una amistad, una tragedia, pero psicológicamente eran personas profundamente diferentes.
Y esa diferencia es una de las claves más importantes para entender Columbine. Porque si intentamos explicar a ambos como si fueran iguales, terminamos entendiendo mal a los dos. Comencemos por Eric Harris, quizá el personaje más inquietante de toda la historia, porque cuanto más analizaban los especialistas sus escritos, sus grabaciones y su comportamiento, más evidente resultaba algo. Eric no encajaba fácilmente en los modelos tradicionales de depresión o desesperación adolescente. Lo que pareciera otra cosa, algo mucho más frío, calculador, inquietante. Sus diarios muestran desprecio constante hacia otras personas, sensación de superioridad, visión extremadamente egocéntrica del mundo, una falta notable de empatía y una fascinación por el poder, por el control, por la destrucción. Muchos investigadores comenzaron a identificar rasgos compatibles con características psicopáticas. Y aquí conviene declarar algo. Psicopatía no significa necesariamente un asesino cinematográfico, tampoco una criatura malvada. Significa una combinación específica de rasgos psicológicos. Manipulación, ausencia de remordimiento, encanto superficial, egocentrismo extremo, capacidad para mentir con facilidad y dificultad para experimentar empatía genuina. Cuando Colin analiza a Eric, lo que encuentra es precisamente eso, un joven capaz de ocultar enormes partes de su personalidad, capaz de mostrarse funcional, de aparentar normalidad, mientras desarrollaba en privado fantasías violentas cada vez más elaboradas. Y eso resulta aterrador, porque rompe una de nuestras creencias favoritas, la idea de que siempre podemos reconocer el peligro. La realidad es que muchas veces no podemos. Eric parecía mucho más adaptado socialmente de lo que la narrativa popular sugería. Sabía actuar, manipular, decir lo que los adultos querían escuchar, proyectar una imagen relativamente normal. Y eso le permitió ocultar gran parte de lo que ocurría internamente. Pero Dylan Klebold era otra historia, muy distinta. Si Eric parece impulsado por la grandiosidad y el desprecio hacia los demás, Dylan parece consumido por la tristeza, el vacío, la soledad, la depresión. Los diarios de Dylan son profundamente distintos. Eric escribía sobre dominación y odio, Dylan sobre sufrimiento, sobre sentirse desconectado, sobre no encontrar un lugar en el mundo, sobre una tristeza que parece crecer año tras año. Es imposible leer algunas de sus anotaciones sin percibir un enorme nivel de desesperación emocional. Y eso fue uno de los hallazgos más importantes de Colin, porque la versión popular tendía a fusionarlos en una sola figura, como si ambos compartieran exactamente la misma motivación, pero las evidencias apuntan hacia otra dirección. Eric parece impulsado principalmente por la destrucción. Dylan parece impulsado principalmente por la desesperación. Ambos terminan llegando al mismo lugar, pero recorren caminos psicológicos distintos, y esa diferencia cambia completamente la interpretación del caso. Porque ya no estamos viendo a dos jóvenes idénticos alimentando el mismo resentimiento, estamos observando la convergencia de dos crisis diferentes, una marcada por el narcisismo destructivo, otra marcada por la depresión profunda, y juntas produjeron una combinación devastadora. Otro descubrimiento importante tiene que ver con el famoso mito de los marginados. Durante años la sociedad necesitó creer que Columbine era una historia sencilla. Los rechazados se vengaron, fin de la explicación. Pero Colin demuestra que las evidencias no respaldan completamente esa versión. Había conflictos, frustraciones, experiencias negativas, pero reducir la masacre a una reacción contra el bullying resultaba insuficiente, porque dejaba fuera elementos fundamentales: la planificación, la obsesión con la violencia, los perfiles psicológicos, la fascinación por la destrucción masiva, los diarios, las grabaciones, la complejidad emocional. La realidad era más incómoda, mucho más incómoda, porque implica aceptar algo difícil. No siempre existe una única causa, no siempre hay una explicación sencilla, no siempre podemos señalar un factor y decir, allí está el problema. A veces las tragedias nacen interactuando al mismo tiempo, y eso es exactamente lo que Colin encontró. Una combinación de personalidad, salud mental, fantasías violentas, factores sociales, circunstancias individuales, errores institucionales y una escalada progresiva que nadie logró entender. Lo más perturbador es que muchas de las conclusiones obtenidas por la investigación
chocan contra nuestras expectativas. Nos gusta creer que las personas peligrosas son fáciles de identificar. Nos gusta creer que el mal deja señales evidentes. Nos gusta creer que existe una explicación clara. Pero Columbine resiste esa comodidad. Y quizá por eso sigue fascinando a tantas personas. Porque nos obliga a aceptar que la realidad humana es más complicada de lo que nos gustaría. Cuando Dave Cullen terminó años de investigación, la historia que emergió era muy distinta de la versión construida durante los primeros días posteriores al ataque. No era la historia de dos marginados idénticos buscando venganza. No era la historia simple que los titulares vendieron. Era algo más inquietante. La historia de dos jóvenes profundamente diferentes que terminaron encontrándose en el mismo abismo. Y comprender eso no hace que Columbine resulte menos aterrador. Lo vuelve más fácil de explicar. Porque después de desmontar los mitos, después de revisar los expedientes, después de analizar a Eric y Dylan, todavía queda una pregunta, la más importante de todas. ¿Qué fue lo que Columbine cambió para siempre? Porque el impacto real de aquella mañana no terminó cuando cesaron los disparos. En muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Hay tragedias que terminan cuando termina el evento. Un incendio termina cuando se apagan las llamas. Un accidente termina cuando llegan las ambulancias. Una tormenta termina cuando deja de llover. Pero Columbine pertenece a otra categoría, porque Columbine no terminó el 20 de abril de 1999. En muchos sentidos, apenas comenzó ese día. Y esa es una de las conclusiones más inquietantes que atraviesan todo el libro de Dave Cullen. La masacre duró unas horas. Su impacto continúa décadas después. Porque algunas tragedias dejan muertos, otras dejan cicatrices. Columbine dejó ambas cosas. Y además dejó algo más. Cambió la manera en que una sociedad completa entendía la seguridad, la violencia juvenil, los medios de comunicación y hasta la propia idea de una escuela. Antes de Columbine, millones de personas seguían viendo los centros educativos como lugares relativamente protegidos. Perfectos no, seguros tampoco, pero sí predecibles. La escuela era uno de esos espacios que parecían formar parte de la estructura básica de la vida cotidiana, un sitio donde podían ocurrir problemas, pero no algo así. No una masacre de semejante magnitud, no un ataque diseñado durante meses, no una tragedia transmitida prácticamente en tiempo real a todo el país. Y después de Columbine, esa percepción desapareció. Porque una vez que algo ocurre, ya no puede considerarse imposible. Ese es uno de los cambios más profundos que dejó el caso, la pérdida de la inocencia colectiva. Durante los años siguientes comenzaron a aparecer nuevas medidas de seguridad, protocolos, simulacros, cámaras, controles de acceso, puertas reforzadas, equipos especializados, planes de respuesta, sistemas de emergencia, entrenamientos. La escuela moderna empezó a transformarse, y aunque muchos de esos cambios tenían sentido desde el punto de vista de la prevención, también reflejaban algo más, el miedo a que volviera a suceder. Porque cuando una sociedad presencia una tragedia de semejante impacto, inevitablemente intenta protegerse. A veces de forma inteligente, a veces de forma impulsiva, pero siempre intentando recuperar una sensación de control. Sin embargo, la influencia de Columbine fue mucho más allá de los protocolos escolares. También alteró la cultura popular. Durante años, el caso dominó documentales, películas, libros, programas especiales, investigaciones académicas, reportajes, análisis psicológicos, debates políticos. Y mientras todo eso ocurría, la tragedia comenzaba a transformarse en un símbolo complejo, contradictorio, difícil de interpretar. Porque Columbine dejó de ser solamente una masacre, se convirtió en una referencia cultural. Y allí apareció uno de los efectos más preocupantes de todos, el efecto contagio. Quizá una de las consecuencias más perturbadoras de toda esta historia, porque después de 1999 comenzó a ocurrir algo que nadie quería aceptar. Algunos futuros atacantes empezaron a estudiar Columbine, a admirarlo, obsesionarse con él, convertirlo en una especie de referencia, no necesariamente por las víctimas, no por el dolor ni por la tragedia, sino por los perpetradores. Y esa realidad abrió una discusión extremadamente incómoda. ¿Cómo hablar de una masacre sin convertir involuntariamente a los responsables en figuras de interés? ¿Cómo informar sin glorificar? ¿Cómo explicar sin inspirar? No existe una respuesta perfecta, pero el problema se volvió evidente, porque con el paso de los años aparecieron múltiples ataques cuyos responsables mencionaban explícitamente a Columbine.
Algunos estudiaban los diarios, otros analizaban las grabaciones, admiraban aspectos específicos del ataque, y cada nuevo caso reforzaba una preocupación enorme, la posibilidad de que la atención mediática excesiva terminara alimentando futuras tragedias. Internet amplificó todavía más el fenómeno, porque cuando Columbine ocurrió, la red apenas comenzaba a transformarse en el espacio que conocemos hoy. Pero durante los años siguientes aparecieron foros, comunidades, sitios web, grupos de discusión, espacios donde algunas personas comenzaron a construir una imagen distorsionada de Eric Harris y Dylan Klebold, una imagen casi mitológica. Y eso resultaba profundamente perturbador, porque detrás de toda la narrativa cultural seguía existiendo una realidad simple. Habían asesinado personas reales, destruido familias reales, provocado sufrimiento real. Sin embargo, en ciertos rincones de Internet empezaban a aparecer procesos de romantización, y Cullen dedica parte importante de su análisis a señalar ese peligro. Porque comprender una tragedia no significa admirarla. Analizar un crimen no significa justificarlo. Intentar entender una mente violenta no significa convertirla en modelo. Pero Internet, como suele ocurrir, no siempre distingue esas diferencias. Y así comenzó a crecer una especie de culto oscuro alrededor de algunos aspectos del caso. Mientras tanto, las familias seguían viviendo otra historia, la historia que normalmente desaparece detrás de los titulares. Porque cuando una tragedia se convierte en fenómeno cultural, las víctimas corren el riesgo de volverse invisibles. La atención se desplaza, los medios analizan a los atacantes, los documentales analizan los motivos, los expertos analizan los perfiles psicológicos y poco a poco las personas que perdieron la vida quedan relegadas al fondo, convertidas en nombres, en estadísticas, en fotografías antiguas. Pero detrás de cada nombre existía una vida completa. Sueños, planes, familia, amigos, proyectos, historias que nunca pudieron continuar. Y quizá esa sea una de las reflexiones más dolorosas que atraviesan todo el libro. La diferencia entre la fama de los perpetradores y el silencio que a veces rodea a las víctimas. Porque mientras los nombres de Eric Harris y Dylan Klebold siguen siendo conocidos mundialmente, muchas personas apenas recuerdan quiénes fueron los jóvenes que murieron aquel día. Y eso plantea una pregunta incómoda sobre la forma en que consumimos las tragedias. ¿Qué elegimos recordar? ¿Y por qué? Con el paso del tiempo, Columbine también se convirtió en una especie de espejo social. Cada generación parece encontrar algo diferente dentro de la historia. Algunos ven problemas relacionados con salud mental, otros con fallos institucionales, se discute el acceso a armas, analizan el papel de los medios, estudian dinámicas culturales. Y probablemente todos encuentran algo de verdad, porque precisamente ahí reside la complejidad del caso. No existe una única explicación, ni una única elección, ni una única conclusión. Por eso Columbine sigue siendo relevante más de 2 décadas después, porque todavía nos obliga a enfrentarnos a preguntas que no tienen respuestas. Preguntas sobre violencia, aislamiento, responsabilidad, influencia cultural, sufrimiento humano. Y quizá por eso el libro de Dave Cullen continúa siendo tan importante, porque intenta alejarnos de los mitos, de simplificaciones, de respuestas rápidas. Nos obliga a mirar algo más incómodo, la realidad. Una realidad donde 2 adolescentes distintos convergieron en una tragedia devastadora. Una realidad donde los errores mediáticos construyeron narrativas falsas. Una realidad donde el dolor de las víctimas quedó parcialmente eclipsada por la fascinación hacia los responsables. Y una realidad donde décadas después seguimos intentando entender qué ocurrió exactamente. Porque la verdadera herencia de Columbine no es solamente la masacre, es la conversación que dejó abierta. Una conversación que todavía continúa y que probablemente seguirá acompañándonos durante mucho tiempo más. Porque algunas historias terminan cuando se cierra el expediente, pero Columbine nunca fue solamente un expediente. Fue una herida y las heridas culturales rara vez desaparecen por completo. ¡Wow! Pues bien, chicos, esta historia es bastante brutal. Es uno de los hechos, yo creo que violentos en escuelas
más recordados y yo creo que el parteaguas de un montón de tiroteos que se han hecho en Estados Unidos. Y bueno, no hay mucho más que hablar acerca de este caso extremadamente impactante que de alguna manera hizo que prácticamente todo Estados Unidos y todo el mundo volteara a ver esta tragedia. Ojalá que no se vuelva a repetir nunca más algo así, que no volvamos a pasar por algo así. Y así es como damos por concluida esta emisión de La Hora Macabra. Así cerramos el archivo de esta noche. Pero si algo aprendido es que las historias realmente perturbadoras nunca terminan cuando acaba el libro. Se quedan dando vueltas en la cabeza, aparecen en conversaciones, cambian la manera en la que ves a la gente, o peor, la manera en la que te ves a ti mismo. Porque al final las mejores historias no son las que más entretienen, sino las que te obligan a hacer esa pausa incómoda y pensar. ¿Y si esto no era tan ficción como parecía? Yo soy Lady Cabu y esto fue Archivos Prohibidos. Gracias por entrar conmigo a esta historia y recuerda algo. Hay libros que se leen una vez y hay otros que aunque cierre la última página, nunca terminan de soltarte. Muy buenas noches. Yo me despido y como siempre les deseo dulces pesadillas. Chao, chao.